Buenas tardes, licenciada, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuatro hitos importantes en la historia de nuestro país. Mi nombre es Javier Alejandro y vamos a iniciar con el primer. El primer evento histórico que vamos a ver es la gran huelga de bananera de 1954. Esta gran huelga, como su palabra lo dice, fue una huelga, una manifestación realizada el 1 de mayo de 1954 por las personas que trabajaban en las empresas bananeras, en este caso empresas extranjeras, que se estaban aprovechando del auge del banano para exportarlo a otros países. Podemos decir, o es algo oportuno decir de que el auge de nuestra economía estaba puesto o permanecía por la exportación del banano. Pero las personas que trabajaban en estas empresas bananeras eran explotados laboralmente, ya que ellos trabajaban sin un horario fijo, podían trabajar cualquier cantidad de horas, pero ellos no recibían un sueldo por ese horario, ya que ellos, como lo dije, eran sobreexplotados, no recibían las condiciones dignas, no tenían derechos laborales. Y pues se reunieron un grupo de trabajadores, específicamente 30.000 o más, se tiene un dato incierto, pero alrededor de 30.000 personas, 30.000 trabajadores que tenían estas dos empresas para pelear por derechos laborales. Ellos exigían un mejor salario, que les pagaran las horas extras, que teniera o existiera un grupo que defendiera sus derechos. Y fue eficaz lo que ellos pidieron, ya que ellos tuvieron estos resultados, un aumento de sueldo, les pagaban horas extras, se crearon sindicatos, se empezó a valorar el trabajo y es importante en nuestro país porque, como lo digo, inició lo que es el valor del trabajo y también mejoró la relación de la persona con la empresa y sobre todo con el Estado. Como segundo punto tenemos lo que es la Constitución de 1957. Fue un evento que se dio por anteriormente otro evento canónico, por decirlo así. En 1955, las Fuerzas Armadas le dieron un golpe de Estado a lo que es Julio, Julio Lozano Díaz. Era un presidente que fue derrocado en 1955. Del año 1955 al 1957, quienes dirigieron fueron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dirigían, pero en 1957 ellos ya planean poner un presidente al mando de nuestro país, pero ellos antes de eso establecen lo que son ciertas leyes. Tales leyes como son la organización, una mejor organización del Estado hondureño, crean lo que es por primera vez la división de los tres estados, que en la actualidad no sirven demasiado, garantía acerca del derecho de las personas, protegen el derecho de las personas y sobre todo fortalecieron lo que son las instituciones públicas para que tuvieran una mejor relación con el Estado. Es importante porque lo dije anteriormente, se empieza con lo que son a defender los derechos de las personas y se empiezan a crear entes que vieran por la protección de los derechos de estos mismos. Como tercer punto tenemos lo que es el golpe de Estado de 1963 dirigido por las Fuerzas Armadas. En el año 1957, el presidente que quedó fue Ramón Villa Morales, impuesto por las mismas Fuerzas Armadas. En el año 1963, el capitán de las Fuerzas Armadas, Oswaldo López Arellana, en ese tiempo capitán de las Fuerzas Armadas, derrocó al presidente Ramón Villa Morales. Hay una confusión. Ok, las Fuerzas Armadas pusieron a Ramón Villera Morales como presidente y las Fuerzas Armadas lo quitaron. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo bien? ¿Qué no hizo? ¿Qué hizo? ¿O qué fue lo que desató para que las Fuerzas Armadas le dieran un golpe de Estado? Bueno, en realidad la presidencia de Ramón Villera Morales fue una de las mejores durante ese periodo. Sobre todo porque se creó lo que es el Instituto de Seguridad Social, algo que un ente que actualmente sirve demasiado para las personas. Se mejoró la educación, se mejoró la salud, se crearon proyectos de reformas agrarias y diferentes cosas que apoyaban el beneficio de la población. Pero existían ciertos sectores políticos, militares, económicos, que decían de que esas ventajas, todos esos desarrollos no eran actos para nuestro país, que Honduras no era un país que pudiera permanecer o mantener estas reformas
o estos cambios que estaba dando Ramón Villa Morales y por ello lo quitó. En teoría, Ramón Villa Morales lo quitaron por hacer el bien, porque a otros no les parecía o no les beneficiaba. En este caso fue importante, como lo dije, la creación del Instituto de Seguridad, mejora en la salud, la educación y empezó a desarrollarse de una mejor forma en nuestro país. Como cuarto y último punto tenemos lo que es la Guerra de las 100 Horas, también conocida como la Guerra de Fútbol, dada del 14 de julio al 18 de julio en el año 1969. Como dice anteriormente, conocida como la Guerra de Fútbol por un partido de eliminatoria para la Copa Mundial de 1970, pero tenemos ciertas causas importantes, ya que entre ambos países habían tensiones políticas que permanecían ahí a lo largo del tiempo, se tenían conflictos por la limitación fronteriza de cada uno de los países, y también de que El Salvador no estaba viviendo su mejor auge económico y que gracias a eso grandes olas de salvadoreños venían a trabajar a nuestro país. Y sucedía lo mismo que actualmente ocurre con Honduras y Estados Unidos, que hondureños van a trabajar a Estados Unidos y la mayoría de las personas que trabajan en Estados Unidos no son estadounidenses, sino que son de otros países. Y pasaba lo mismo con nuestro país. La mayoría de las personas que venían a buscar trabajo aquí eran salvadoreños y no los mismos hondureños. Y pues esa fue una de las causas. ¿Y por qué se conoce como la guerra de fútbol? Porque ese partido de fútbol fue el que desató todo. Fue el que le dio el boom a la guerra para que ésta pudiera iniciar. Ese partido pues aumentó demasiado la tensión y desató lo que es la guerra que actualmente es conocida por la de 100 horas, que no duró 100 horas, cabe recalcarlo. Y pues afectó demasiado al país, quedó marcado en la historia de nuestro país, sí, porque Honduras iba desarrollándose, no era el mejor país, pero tampoco era el peor. Poco a poco iba saliendo adelante, mejoras en la economía y en infraestructura, y esta guerra hizo que retrocediera años en su desarrollo y por ello fue que afectó demasiado y quedó marcado en la historia de nuestro país. Esto ha sido todo. Muchas gracias.